Una mañana de 1965, Buenos Aires, Argentina. Un hombre canoso sale de su modesta casa en el barrio de San Telmo. Viste un traje sencillo y lleva un maletín de cuero desgastado. Sus vecinos lo saludan. «Buenos días, señor Müller». Sonríe, saluda y camina hacia la panadería como lo ha hecho durante 15 años. Nadie sospecha que Heinrich Müller no es su verdadero nombre, que antes de vender seguros en Buenos Aires, comandaba a miles de prisioneros en el campo de concentración de Mauthausen, que sus manos, ahora temblorosas, firmaron sentencias de muerte para decenas de miles de personas. ¿Cómo es posible que un hombre responsable de algunos de los peores crímenes de la historia de la humanidad viva cómodamente como vendedor de seguros jubilado? ¿Cómo escapó de la justicia? Y lo que es más importante, ¿cuántos otros como él han logrado hacer lo mismo? Esta es la verdadera y perturbadora historia de exgenerales y comandantes de campos de concentración nazis. Hombres que organizaron el Holocausto y luego simplemente desaparecieron entre la multitud. Algunos fueron capturados décadas después. Otros murieron en sus camas, rodeados de nietos que nunca supieron la verdad. Descubramos cómo los artífices del horror lograron reconstruir sus vidas, cómo la justicia los persiguió y cómo algunos podrían seguir vivos hoy, ocultos a simple vista. ¿Cómo es posible que asesinos en masa vivieran en paz como nuestros vecinos durante décadas? Si quieres saber cómo escaparon de la justicia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Ahora pasemos al momento en que todo se derrumbó. Mayo de 1945, Berlín, 30 de abril de 1945. Búnker del Führer. Adolf Hitler se pone la pistola en la sien. Un disparo. El líder del Reich está muerto. En las horas siguientes, una orden desesperada resuena en los últimos bastiones nazis. Destruirlo todo. Se queman toneladas de documentos. Archivos enteros quedan reducidos a cenizas. Uniformes se entierran en jardines. Identidades se borran de la noche a la mañana. En campos de concentración de toda Europa, comandantes y altos oficiales desaparecen como fantasmas. El general Oswald Pohl, jefe de toda la administración del campo de concentración, quema personalmente los registros del sistema que mató a millones. En cuestión de días, la evidencia de décadas de crímenes simplemente se evapora. Pero no todos logran escapar a tiempo. Cuando las tropas aliadas liberan los campos, encuentran a algunos comandantes aún en sus puestos. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, es capturado mientras intentaba ocultarse como jornalero. Christian Werth, arquitecto de los campos de exterminio, es asesinado mientras intentaba escapar por la frontera italiana. Sin embargo, por cada persona capturada, decenas logran desaparecer. El caos de la posguerra favorece a los refugiados. Europa está en ruinas. Millones de refugiados vagan por las carreteras. Los documentos escasean. La comunicación entre los aliados es limitada. En medio de este caos, es fácil para un excomandante nazi hacerse pasar por un refugiado común y corriente. Los aliados tenían prioridades claras. Capturar primero a los líderes políticos del Reich, Hitler, Himmler, Goebbels. Luego, a los generales del ejército. Los comandantes de los campos, en tercer lugar. Esta jerarquía de prioridades será un error histórico. Muchos comandantes aprovechan los primeros meses para crear identidades falsas. Algunos ya tienen rutas de escape planeadas. Otros improvisan. Pero todos saben una cosa. Si son capturados, se enfrentan a la muerte o a cadena perpetua. El programa de desnazificación promete limpiar a Alemania de criminales de guerra. En la práctica, se convierte en un juego de escondite que dura décadas. Franz Stangl, comandante de Treblinka, primero se ocultó como mecánico en su ciudad natal. Luego huyó a Brasil, donde trabajó para Volkswagen durante 16 años. Nadie sospechó que el amable mecánico había orquestado la muerte de 900.000 personas. ¿Cómo lograron tantos otros simplemente desaparecer? La respuesta está en la máquina de escape que algunos comandantes construyeron años antes. Para entender cómo lograron escapar estos hombres, primero necesitamos saber quiénes eran. No eran monstruos con cuernos. Eran burócratas, administradores, hombres de familia. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, tenía esposa y 5 hijos. Construyó una cómoda casa junto al campo, donde vivió su familia mientras organizaba el exterminio.
de más de 1 millón de personas. Su esposa cultivaba flores en el jardín. Los niños jugaban en el patio. A pocos metros, los crematorios funcionaban las 24 horas. Franz Stangl era un católico devoto y un padre cariñoso de 3 hijas. Antes de la guerra, trabajó como policía en Austria. Durante la guerra, comandó Sobibor y luego Treblinka. Supervisó personalmente la construcción de cámaras de gas más eficientes. Christian Wirth, conocido como Cristiano Salvaje, fue considerado un pionero. Inventó métodos para acelerar el proceso de exterminio, pero también tocaba el violín en su tiempo libre y enviaba cartas cariñosas a su madre. Estos hombres no eran psicópatas aislados, formaban parte de una compleja maquinaria burocrática que convirtió el asesinato en masa en un proceso industrial. El campo de concentración nazi empleaba a cientos de miles de personas, guardias, oficiales, administradores, médicos, ingenieros, contables. Era una industria de la muerte que operaba como cualquier otra empresa. Los comandantes de campo eran los directores generales de esta industria. Reportaban directamente a Heinrich Himmler y a la Oficina Central de Administración Económica de las SS. Recibían órdenes, informes de producción y objetivos de procesamiento. Pero también tenían la autonomía para innovar. Cada comandante podía experimentar con nuevos métodos, nuevas tecnologías y nuevas formas de maximizar la eficacia del exterminio. Esta combinación de obediencia burocrática e iniciativa individual creó una competencia macabra. Los comandantes competían para ver quién podía procesar a más prisioneros con menos recursos. Rudolf Höss se enorgullecía de haber convertido Auschwitz en el campo más productivo. En su testimonio de posguerra, describió fríamente cómo logró matar a 2.000 personas en una sola cámara de gas. Franz Stangl convirtió Treblinka en una cadena de montaje de la muerte. Llegaban trenes y los prisioneros eran procesados en cuestión de horas. Asesinó a hasta 15.000 personas en un solo día, pero quizás lo más inquietante es que estos hombres no consideraban que lo que hacían fuera malo. Lo veían como un trabajo, como un deber patriótico, como una contribución a la solución final. En cartas a casa, se quejaban de la presión laboral, las largas jornadas y la dificultad para alcanzar las metas. Como cualquier ejecutivo estresado, esta trivialización del mal es lo que hizo posible el Holocausto, y también lo que permitió que estos hombres vivieran con su conciencia después de la guerra. Si puedes convencerte de que simplemente estabas siguiendo órdenes o haciendo tu trabajo, será más fácil reconstruir una vida normal más adelante. Pero en mayo de 1945, esta vida normal se vio amenazada. Los aliados llegaban con preguntas, y estos hombres tenían mucho que ocultar. Nuremberg, 20 de noviembre de 1945. El mazo del juez resuena en la sala. Comienzan los juicios más importantes de la historia. En el banquillo de los acusados, líderes nazis claves se enfrentan a cargos de crímenes contra la humanidad, un concepto legal creado específicamente para juzgar los horrores del Holocausto. Pero mientras el mundo observa los juicios de Nuremberg, cientos de criminales menores son procesados en tribunales de toda la Europa ocupada. Y aquí es donde la historia se complica. Cada potencia aliada estableció sus propios tribunales con sus propias reglas. Los estadounidenses en Dachau, los británicos en Lüneburg, los franceses en Lyon, los soviéticos en cientos de ciudades de Europa del Este. El resultado fue una lotería judicial. Delitos idénticos recibían castigos completamente distintos, según quien los juzgase. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, fue juzgado por los polacos. Sentencia: muerte en la horca. Ejecutado en 1947, en el lugar donde comandó el exterminio de 1 millón de personas. Franz Stangl fue capturado por los estadounidenses, pero extraditado a Austria. Recibió solo 18 meses de prisión por conspiración para cometer asesinato. Fue liberado en 1948. La diferencia: Höss fue juzgado en el territorio donde cometió sus crímenes. Stangl fue juzgado por un tribunal que no tuvo acceso a todas las pruebas de sus crímenes en Polonia. Esta inconsistencia creó enormes lagunas en la justicia. Los tribunales estadounidenses de Dachau procesaron 1.672 casos entre 1945
y 1948. Condenaron a 1.416 personas. Sin embargo, aplicaron criterios inconsistentes. Algunos comandantes de menor rango recibieron la pena de muerte. Otros, responsables de crímenes más graves, fueron puestos en libertad por falta de pruebas. El problema era que los nazis habían destruido documentos sistemáticamente. Sin papeles, era difícil probar con exactitud quién hizo qué. Muchos comandantes simplemente lo negaron todo. Solo era un administrador. Nunca vi ningún delito. Solo cumplía órdenes. Estas frases se han repetido en cientos de tribunales y a menudo han funcionado. Los jueces aliados tenían experiencia en crímenes militares tradicionales. Desconocían cómo abordar la escala industrial del Holocausto. ¿Cómo se puede procesar a alguien responsable de la muerte de 100.000 personas si no existen documentos que prueben su participación directa en asesinatos específicos? La doctrina legal de la época exigía pruebas directas de crímenes específicos. No bastaba con demostrar que alguien comandaba un campamento donde se asesinaba gente. Era necesario probar que él personalmente ordenó asesinatos específicos. Este requisito legal benefició enormemente a los comandantes nazis. Contaban con sistemas burocráticos cuidadosamente construidos donde las órdenes verbales eran la norma. Rara vez firmaban documentos comprometedores. Además, existía el problema de los testigos. Muchas víctimas habían fallecido. Los sobrevivientes estaban dispersos por todo el mundo, a menudo sin poder viajar para testificar. Y cuando testificaban, la defensa cuestionaba sus recuerdos. ¿Cómo puede estar seguro de que fue mi cliente quien dio esa orden? No lo está confundiendo con otro oficial. No podría haber perdido la memoria por el trauma. Estas tácticas de defensa fueron sorprendentemente efectivas. Como resultado, muchos comandantes recibieron sentencias relativamente leves o fueron absueltos por completo. Incluso aquellos con sentencias largas no las cumplieron íntegramente. A partir de 1948, con el inicio de la Guerra Fría, las prioridades políticas cambiaron. Alemania Occidental se convirtió en un aliado estratégico contra la Unión Soviética. El discurso oficial pasó de la desnazificación a la reconciliación nacional. Una oleada de conmutaciones de penas se extendió por los tribunales. Las penas de muerte se redujeron a cadena perpetua. Las penas de cadena perpetua se redujeron a 20 años. Las de 20 años se redujeron a 10. En 1958, el último criminal de guerra nazi fue liberado de las prisiones aliadas. Franz Stangl, quien solo recibió una condena de 18 meses, fue liberado en 1948 y huyó inmediatamente a Brasil. Vivió allí libremente durante 19 años antes de ser descubierto y extraditado. Otros ni siquiera necesitaron huir, simplemente regresaron a casa y retomaron sus vidas. ¿Cómo es posible que los artífices del mayor crimen de la historia recibieran un trato tan indulgente? La respuesta reside en la combinación fatal de lagunas legales, prioridades políticas y la magnitud misma de los crímenes, que eran demasiado graves para que el sistema judicial de la época pudiera procesarlos adecuadamente. Monasterio de Santa María, Italia, 1947. Un sacerdote austriaco camina por los silenciosos pasillos. En sus manos, pasaportes de la Cruz Roja con nombres falsos. En el bolsillo, dinero para billetes de barco a Argentina. Se llama Alois Hudal y está organizando una de las mayores operaciones de escape de la historia. Esta es la infame Rat Line, la ruta de las ratas. Una red de escape que ayudó a miles de nazis a escapar a Sudamérica. En su centro se encontraban líderes de la Iglesia Católica que creían estar salvando a los anticomunistas de la injusticia de los tribunales aliados. El padre Udal no estaba solo. Krunoslav Draganovich, sacerdote croata, organizó otra ruta a través de los Balcanes. Juntos, ayudaron a desaparecer a algunos de los peores criminales de guerra nazis. Adolf Eichmann, artífice de la solución final, escapó a través de la red Hudal en 1950. Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, utilizó la misma ruta. Franz Stangl llegó a Brasil con un pasaporte proporcionado por Draganovich, pero las líneas de escape no eran la única forma de escape. Muchos comandantes nazis crearon sus propias redes de escape. En los últimos meses de la guerra,
comenzaron a operar organizaciones como exoficiales de las SS que ayudaban a sus compañeros a escapar. Les proporcionaban documentos falsos, dinero, rutas seguras y contactos en el extranjero. Otto Skorzeny, el infame comandante de operaciones especiales nazi, estableció una red que se extendió desde España hasta Argentina. Ayudó a cientos de exoficiales a escapar, incluidos varios comandantes de campos. Sudamérica se convirtió en el destino predilecto. Argentina, Brasil, Chile y Paraguay tenían gobiernos con simpatías fascistas. No cuestionaban el pasado de los inmigrantes y ofrecían oportunidades económicas para empezar de cero. Juan Perón, presidente de Argentina, reclutó activamente a científicos y técnicos alemanes, independientemente de su pasado nazi. Su esposa, Eva Perón, supervisó personalmente la inmigración de cientos de exnazis. En Brasil, el gobierno de Getúlio Vargas mantuvo una política similar. Documentos diplomáticos demuestran que las autoridades brasileñas sabían que recibían criminales de guerra, pero hicieron la vista gorda a cambio de conocimientos técnicos. Gustav Wagner, comandante de Sobibor, vivió tranquilamente en Brasil durante más de 30 años. Trabajó como guardia de seguridad en São Paulo. Sus vecinos lo conocían como un alemán amable y aficionado a la jardinería. Franz Stangl se instaló en São Bernardo do Campo, también en São Paulo. Consiguió empleo en Volkswagen do Brasil, donde trabajó como mecánico de producción durante casi 2 décadas. Pero no todos huyeron lejos. Muchos simplemente se escondieron en la propia Alemania. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue reclutado por los servicios de inteligencia estadounidenses después de la guerra. Trabajó como agente contra los comunistas en la Alemania ocupada. Al terminar su servicio, fue enviado discretamente a Bolivia. Otros comandantes se escondieron en pequeños pueblos alemanes, adoptando identidades falsas. Se convirtieron en vendedores, artesanos y agricultores. Sus nuevas comunidades los recibieron sin reservas. El oficial de las SS, Friedrich Menneke, se convirtió en propietario de una pequeña panadería en Baviera. Sus clientes admiraban su pan artesanal. Desconocían que había participado en el programa de eutanasia nazi, que asesinó a miles de personas con discapacidad mental. Esta conspiración de silencio no fue casual. La sociedad alemana de posguerra prefería creer que los crímenes nazis fueron cometidos por una pequeña élite de fanáticos. Era más cómodo no ahondar demasiado en el pasado de sus vecinos. No sabíamos nada, se convirtió en el mantra nacional, y esta negación colectiva creó el ambiente perfecto para que los excomandantes nazis llevaran una vida normal. Pero las redes de escape tenían una debilidad. Dejaban rastros, documentos, testigos, conexiones que podían rastrearse décadas después. Y hubo una persona decidida a seguir esas pistas hasta el final: Simon Wiesenthal, el cazador de nazis más famoso de la historia. Adolf Eichmann, el burócrata del exterminio Buenos Aires, 11 de mayo de 1960, 20 o 15 horas. Ricardo Clement sale del trabajo en Mercedes-Benz y camina hacia la parada del autobús. Es un hombre de familia de 54 años que vive en un barrio de clase media. Sus vecinos lo conocen desde hace 10 años como un alemán trabajador y discreto. Lo que no saben es que Ricardo Clement es en realidad Adolf Eichmann, organizador de la solución final y responsable de la deportación de millones de judíos a los campos de exterminio. Al detenerse el autobús, se acercan 3 hombres. «Un momento, señor», dice uno de ellos en alemán. Eichmann sabe al instante que lo han descubierto. Tras 15 años prófugo, los cazadores de nazis lo han encontrado. La captura de Eichmann fue la culminación de una investigación que duró más de una década. Simon Wiesenthal había estado recopilando pistas sobre su paradero desde 1947. En 1957 descubrió que Eichmann se encontraba en Argentina. En 1960, agentes del Mossad, servicio secreto israelí, lo secuestraron en una calle de Buenos Aires. El juicio a Eichmann de 1961 en Jerusalén se transmitió en directo a todo el mundo. Por primera vez, millones de personas vieron a uno de los principales artífices del Holocausto confrontado con sus víctimas. Durante el juicio, Eichmann mantuvo una postura que impactó a los observadores. No mostró ningún remordimiento, no negó su participación, simplemente afirmó que era un simple burócrata que cumplía órdenes.
Yo organicé los trenes, dijo con frialdad. Otros decidieron qué pasaría cuando los trenes llegaran a su destino. Esta división de responsabilidades era típica de la mentalidad nazi. Cada persona en la cadena de mando podía afirmar que su función era meramente administrativa. Pero los documentos presentados en el juicio demostraron que Eichmann fue mucho más allá de simplemente organizar trenes. Participó activamente en la planificación del exterminio, visitó campos de concentración, sugirió mejoras en los métodos de asesinato. Durante sus 15 años en Argentina, Eichmann trabajó primero como obrero en una empresa hidroeléctrica. Luego consiguió un empleo en Mercedes-Benz. Fue un empleado ejemplar, puntual, eficiente y respetuoso con sus superiores. Su esposa e hijos llevaban una vida acomodada, propia de la clase media-baja. Eichmann nunca habló de su pasado. Para su familia, había sido un empleado del gobierno durante la guerra. Cuando lo capturaron, sus hijos se negaron a creer las acusaciones. «Mi padre es un buen hombre», dijo uno de ellos a la prensa. «Me enseñó a respetar a todos». Eichmann fue condenado a muerte y ejecutado en 1962. Hasta el final sostuvo que era solo un engranaje de la máquina. Franz Stangl, el administrador de la muerte São Bernardo do Campo, 28 de febrero de 1967. Paul Stangl termina su turno en Volkswagen do Brasil y regresa a casa en un autobús abarrotado. Lleva 19 años trabajando como mecánico en la fábrica. Sus compañeros lo conocen como un alemán competente y reservado que rara vez habla de su pasado. Nadie sospecha que Paul Stangl es en realidad Franz Stangl, antiguo comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, responsable de la muerte de aproximadamente 900.000 personas. El descubrimiento de Stangl fue el resultado de una investigación conjunta entre la policía austriaca y cazadores de nazis. En 1964, testigos supervivientes de Treblinka identificaron fotografías antiguas de Stangl. Comenzó la búsqueda internacional. A diferencia de Eichmann, quien fue secuestrado ilegalmente, Stangl fue extraditado por la vía diplomática oficial. Brasil cooperó con la solicitud de extradición alemana. Cuando lo arrestaron en su casa, Stangl no opuso resistencia. Le dijo a su esposa, quien desconocía por completo su pasado: «Siempre supe que este día llegaría». Durante sus 19 años en Brasil, Stangl construyó una vida familiar normal. Tenía 3 hijas que asistían a escuelas brasileñas. Hablaba portugués con fluidez y participaba en eventos sociales de la comunidad alemana de São Paulo. Sus vecinos brasileños lo describieron como un buen hombre que ayudaba a arreglar electrodomésticos gratis y siempre era amable con los niños del vecindario. En el juicio de Düsseldorf de 1970-1971, Stangl se enfrentó a pruebas devastadoras. Los supervivientes lo identificaron personalmente. Documentos nazis acreditaban su mando en Sobibor y Treblinka, pero la reacción de Stangl fue diferente a la de Eichmann. Mostró una visible angustia emocional al escuchar los testimonios de las víctimas. En ocasiones lloró durante las sesiones. En un libro de entrevistas publicado después del juicio, Stangl hizo revelaciones inquietantes sobre su mentalidad en tiempos de guerra. «Veía a los prisioneros como carga», dijo. «Era más fácil así. Si los consideraba personas, no podría hacer mi trabajo». Esta deshumanización psicológica era esencial para el funcionamiento de comandantes como Stangl. Reducían a las víctimas a números, estadísticas, unidades de procesamiento. Stangl fue condenado a cadena perpetua. Murió en prisión en 1971, pocos meses después de su condena. Gustav Wagner, el verdugo que escapó. La historia de Gustav Wagner muestra cómo algunos comandantes nazis lograron escapar de la justicia incluso después de ser descubiertos. Wagner fue subcomandante de Sobibor y posteriormente comandante de un subcampo de Auschwitz. Era conocido por su extrema crueldad. Golpeaba a los prisioneros hasta la muerte con sus propias manos. Los supervivientes lo apodaron «la bestia». Tras la guerra, huyó a Brasil con documentos falsos proporcionados por las Ratlines. Se estableció primero en Río de Janeiro y luego se trasladó a Atibaia, en el interior de São Paulo. Durante más de 30 años, Wagner
Llevó una vida tranquila como inmigrante alemán. Trabajó como guardia de seguridad, conserje y ocasionalmente como carpintero. En el pueblo era conocido como el señor Gustav, un alemán amable que disfrutaba de la cerveza y el fútbol. En 1978, cazadores de nazis descubrieron su paradero. El gobierno alemán solicitó su extradición, pero Wagner se había naturalizado brasileño. La legislación brasileña no permitía la extradición de nacionales. El caso creó un dilema diplomático. Las autoridades brasileñas sabían que Wagner era un criminal de guerra, pero no podían extraditarlo legalmente. La solución fue procesarlo en el propio Brasil, pero el proceso judicial brasileño se prolongó durante años. Wagner contrató abogados costosos que utilizaron todos los recursos legales disponibles para retrasar el juicio. En 1980, durante una entrevista televisiva, Wagner hizo declaraciones que conmocionaron a la opinión pública mundial. Sí, estuve en Sobibor, admitió, pero no maté a nadie personalmente, solo supervisé. Esta admisión parcial, reconocer la presencia pero negar la participación directa, era una táctica común entre los ex-nazis descubiertos. Wagner murió en 1980, a los 69 años, antes de que concluyera su juicio. Oficialmente se suicidó. Extraoficialmente, muchos sospechaban que fue asesinado por otros ex-nazis que temían que revelara información comprometedora. Hasta el día de hoy, el caso Wagner se cita como ejemplo de las dificultades jurídicas de procesar a criminales de guerra décadas después de sus crímenes. Estos tres casos muestran patrones comunes entre los comandantes nazis descubiertos. Vidas dobles aparentemente normales, negación de la responsabilidad personal e intentos de reducir su participación a simplemente seguir órdenes. Pero también demuestran que la justicia, aunque tarde, es posible cuando hay voluntad política y una investigación persistente. Walter Rauff, el inventor de los camiones de la muerte Santiago, Chile, 1984. Un respetado empresario alemán fallece en su mansión del exclusivo barrio de Las Condes. Walter Ramírez, como se le conocía localmente, había construido un imperio de conservas de pescado que empleaba a cientos de personas. Era considerado un pilar de la comunidad alemana en Chile. Su obituario en la prensa chilena lo describió como un inmigrante trabajador que contribuyó al desarrollo económico del país. Lo que no se mencionó es que Walter Ramírez era en realidad Walter Rauff, inventor de los camiones de la muerte, vehículos que mataron a más de 100.000 personas durante el Holocausto. Rauff llegó a Chile en 1958, tras pasar 13 años escondido en Siria. Gracias a sus contactos en la comunidad alemana, fundó una fábrica de conservas que prosperó rápidamente. Durante 26 años, Rauff fue un hombre de negocios ejemplar. Pagaba impuestos rigurosamente. Mantenía buenas relaciones con las autoridades locales. Realizaba donaciones a organizaciones benéficas. Era miembro activo del Club Alemán de Santiago. En 1962, agentes del Mossad intentaron capturarlo, pero el gobierno chileno se negó a cooperar. Chile mantenía relaciones diplomáticas con Israel, pero también protegía a los inmigrantes alemanes que contribuían a la economía local. Rauff vivió sus últimos 22 años como un respetado empresario. Murió de cáncer en 1984, rodeado de su familia, que adoraba a su abuelo cariñoso, del que nunca supieron que fue uno de los principales artífices del genocidio nazi, Joseph Mengele, el ángel de la muerte en la granja Bertioga, São Paulo, 1979. Wolfgang Gerhardt nada tranquilamente en la playa. A sus 68 años, es un jubilado que vive modestamente en una casa sencilla en la costa de São Paulo. Sus vecinos brasileños lo conocen como un alemán reservado pero educado, que disfruta de la pesca y no molesta a nadie. Lo que no saben es que Wolfgang Gerhardt es en realidad Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, responsable de atroces experimentos médicos con miles de prisioneros, especialmente niños gemelos. Mengele llegó a Brasil en 1961, tras pasar 10 años escondido en Argentina. A diferencia de otros nazis, nunca logró establecerse plenamente. Vivía en una constante paranoia, cambiando frecuentemente de identidad y domicilio. Durante 18 años en Brasil, Mengele trabajó en granjas remotas, pequeñas fábricas y talleres mecánicos.
Nunca se quedaba mucho tiempo en un mismo lugar. Siempre tenía una maleta preparada para escapar. Esta vida de fugitivo constante lo dejó amargado y solo. A diferencia de comandantes como Stangl, que lograron formar familias normales, Mengele vivía aislado y desconfiado. En cartas interceptadas por la policía años después, Mengele reveló su frustración. Vivo como un animal perseguido. No puedo usar mi nombre. No puedo ejercer mi profesión. No puedo tener una vida normal. Irónicamente, el hombre que había destruido miles de vidas ahora se consideraba víctima de las circunstancias. Mengele se ahogó en la playa de Bertioga en 1979. Su cuerpo fue enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard. No fue hasta 1985 que se descubrió su verdadera identidad mediante pruebas de ADN. Klaus Barbie, el carnicero que se convirtió en hombre de negocios. La historia de Klaus Barbie ilustra una de las páginas más oscuras de la Guerra Fría, cómo los criminales de guerra nazis fueron protegidos por los mismos aliados que los habían derrotado. Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, fue responsable de la tortura y muerte de miles de combatientes de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Su método preferido era arrancarles las uñas a los prisioneros con alicates antes de ejecutarlos. Pero en 1947, en lugar de ser juzgado por los franceses, Barbie fue reclutado en secreto por la inteligencia estadounidense. Su misión, infiltrarse en las redes comunistas de la Alemania ocupada. Durante 4 años, Barbie trabajó para los estadounidenses como agente doble. Proporcionaba información sobre exnazis que podían ser útiles o peligrosos. A cambio, recibía protección contra el procesamiento. En 1951, al terminar su servicio como espía, los estadounidenses lo ayudaron a escapar a Bolivia a través de las líneas de ráfagas. Allí, asumió la identidad de Klaus Altmann y comenzó una nueva carrera como empresario. Durante 32 años, Barbie prosperó en Bolivia. Fundó una empresa de transporte, amasó una fortuna exportando madera, se convirtió en asesor de dictadores militares bolivianos, enseñando técnicas de tortura que había aprendido en la Francia ocupada. Era respetado en la alta sociedad boliviana como un empresario alemán eficiente y bien conectado. Sus hijos asistían a las mejores escuelas. Su esposa era una figura destacada en los círculos sociales paceños. En 1983, tras el restablecimiento de la democracia en Bolivia, Barbie fue finalmente extraditado a Francia. Tenía 69 años y aún conservaba la arrogancia de sus días como oficial de las SS. Durante su juicio en Lyon, entre 1987 y 1987, Barbie demostró una total falta de remordimiento. Al ser confrontado con los testimonios de sus víctimas, respondió: estaba luchando contra terroristas que amenazaban el orden alemán. Fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión en 1991. Friedrich Schwendt, el falsificador que se hizo rico. Quizás la historia más surrealista es la de Friedrich Schwendt, comandante de la Operación Bernhard, el proyecto nazi para falsificar moneda británica y estadounidense. Schwendt llegó a Perú en 1947 con varias maletas llenas de libras esterlinas y dólares falsificados en perfecto estado. Con este capital inicial, se estableció como inversionista inmobiliario en Lima. Durante 30 años, Schwendt fue uno de los empresarios más ricos del Perú. Construyó hoteles, centros comerciales y edificios residenciales. Era conocido como Don Federico, un filántropo alemán que hizo cuantiosas donaciones a hospitales y orfanatos. Lo irónico es que Schwendt usó dinero falso creado por los nazis para convertirse en un capitalista exitoso en Sudamérica, y nadie sospechó jamás el origen de su fortuna. Schwendt murió en 1980, dejando un imperio empresarial valuado en millones de dólares a sus hijos peruanos, quienes nunca supieron que la fortuna familiar tenía su origen en una falsificación nazi. Estos casos revelan un patrón inquietante. Muchos comandantes nazis no solo escaparon de la justicia, sino que prosperaron en sus nuevas vidas. Se convirtieron en empresarios respetados, contribuyentes ejemplares y pilares de sus comunidades. Esta capacidad de reinvención plantea profundas preguntas sobre la identidad, la moralidad y la naturaleza del mal. ¿Es posible que alguien responsable de crímenes atroces se convierta en una auténtica buena persona en una nueva vida?
¿O acaso hombres como Rauf, Mengele y Barbie simplemente ocultaron su verdadera naturaleza durante décadas, desempeñando el papel de ciudadanos respetables mientras seguían siendo los mismos monstruos que siempre fueron? Frankfurt, Alemania, 1963. El fiscal Fritz Bauer revisa montones de documentos en su despacho, fotografías de campos de concentración, listas de nombres, testimonios de supervivientes. Tras 18 años de silencio casi absoluto, Alemania por fin estaba lista para afrontar su pasado. ¿Qué había cambiado? Una nueva generación de alemanes había crecido. Los jóvenes que no habían vivido la guerra empezaron a hacerse preguntas incómodas sobre lo que hicieron sus padres entre 1933 y 1945, y se toparon con muros de silencio. No sabíamos nada, era la respuesta habitual. Pero ¿cómo era posible que una nación entera de 80 millones de personas desconociera la construcción de campos de concentración en su propio territorio? El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961 fue el catalizador. Transmitido en directo a nivel mundial, reveló detalles del Holocausto que muchos alemanes afirmaban desconocer. Se volvió imposible mantener la ficción de la ignorancia colectiva. Fritz Bauer, un sobreviviente judío que había huido de la Alemania nazi, decidió que era hora de que la justicia alemana asumiera la responsabilidad de los crímenes cometidos en nombre del pueblo alemán. En 1963 comenzó el primer gran juicio contra criminales de guerra nazis en suelo alemán, el juicio de Frankfurt contra 22 miembros del personal de Auschwitz. La elección de Auschwitz no fue casual, era el símbolo supremo del horror nazi. Si la sociedad alemana podía afrontar la verdad sobre Auschwitz, podía afrontar cualquier cosa, pero Bauer se enfrentó a una resistencia masiva. La mayoría de los alemanes quería seguir adelante. Los políticos argumentaban que reabrir las heridas del pasado socavaría la reconstrucción democrática del país. Peor aún, muchos de los jueces, fiscales y policías que debían dirigir las investigaciones eran ex-nazis. ¿Cómo se pueden investigar crímenes cuando los propios investigadores tenían las manos manchadas de sangre? Documentos revelados décadas después mostraron que más del 60% de los fiscales de Alemania Occidental en la década de 1950 eran exmiembros del partido nazi. En el sistema judicial, el porcentaje era aún mayor. Estos hombres tenían un interés particular en minimizar la magnitud de los crímenes nazis. Cuanto menos se investigara, menos riesgo habría de que se descubriera su propia participación. El resultado fue que, incluso al iniciarse los procesos, los criterios legales eran extremadamente restrictivos. Era necesario demostrar no solo que alguien había participado en el sistema de campos de concentración, sino también que había violado las órdenes o actuado por motivaciones personales sádicas. Esta doctrina legal significaba que un comandante podía supervisar el asesinato de miles de personas y ser absuelto si podía demostrar que simplemente estaba siguiendo órdenes superiores. Entre 1945 y 1992, los tribunales alemanes juzgaron solo 912 casos relacionados con crímenes nazis. De estos, solo 14 resultaron en cadena perpetua. A modo de comparación, se estima que más de 200.000 alemanes participaron directamente en el Holocausto como perpetradores. La tasa de procesamiento fue inferior al 0,5%, pero los juicios tuvieron un efecto inesperado. Incluso cuando no resultaron en condenas, expusieron públicamente los detalles de los crímenes. Los sobrevivientes finalmente tuvieron la oportunidad de contar sus historias ante los tribunales alemanes. El juicio de Frankfurt duró 2 años y fue seguido de cerca por la prensa. Por primera vez, el ciudadano alemán escuchó descripciones detalladas de cómo funcionaban las cámaras de gas, las selecciones y los experimentos médicos. Muchos quedaron realmente conmocionados. Desconocían la magnitud de los horrores. Otros admitieron que lo sospechaban, pero preferían no saberlo. Esta revelación gradual de la verdad creó una profunda división generacional en la sociedad alemana. Las personas mayores que habían vivido el nazismo se mantuvieron a la defensiva. Los jóvenes exigieron respuestas que sus padres se negaron a dar. En 1968 estallaron revueltas estudiantiles en las universidades alemanas. Una de las principales reivindicaciones
era enfrentar el pasado nazi. Los estudiantes acusaron a sus profesores de ser antiguos nazis impenitentes. Esta presión social modificó gradualmente la actitud oficial. En la década de 1970, se aprobaron nuevas leyes que facilitaban el enjuiciamiento de criminales de guerra. Se abolió la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Surgió una nueva doctrina jurídica. Ya no era necesario probar delitos específicos. Bastaba con demostrar la participación consciente en el sistema de exterminio. Cualquiera que trabajara en campos de concentración era, por definición, cómplice de asesinatos en masa. Este cambio reabrió cientos de casos sin resolver. Los investigadores comenzaron a buscar sistemáticamente a antiguos empleados del campamento que aún estuvieran vivos. El problema es que, para la década de 1970, la mayoría ya tenía más de 60 años. Muchos estaban enfermos o seniles. La celebración de juicios contra nonagenarios en silla de ruedas desató un intenso debate sobre la utilidad de la justicia diferida. Pero los sobrevivientes insistieron, era una cuestión de principios. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. No importa cuánto tiempo haya pasado. Eva Kor, quien sobrevivió a los experimentos de Mengele en Auschwitz, dijo en una entrevista, no se trata de venganza, se trata de que la sociedad diga claramente, esto estuvo mal, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Los juicios aplazados también cumplieron una función educativa. Una nueva generación de alemanes aprendió sobre el Holocausto a través de los procedimientos judiciales. Las escuelas organizaron visitas a los tribunales como parte de la educación en derechos humanos. En las décadas de 1980 y 1990, la unificación alemana planteó nuevos desafíos. Se abrieron los archivos de Alemania Oriental, revelando que muchos ex-nazis habían reconstruido sus carreras bajo el régimen comunista. Resultó que algunos comandantes del campo se habían convertido en funcionarios del gobierno comunista, afirmando ser antifascistas rehabilitados. Esta revelación desbarató la narrativa de Alemania Oriental, de que solo Alemania Occidental había protegido a los ex-nazis. De hecho, ambos bandos de la Guerra Fría habían utilizado a ex-nazis cuando les convenía. Hoy en día, los últimos juicios contra criminales de guerra nazis aún se celebran esporádicamente. En 2015, Oskar Gröning, el contable de Auschwitz, fue condenado a los 94 años. El juicio desató un debate mundial sobre la utilidad de procesar a nonagenarios, pero sentó un precedente importante. Nunca es demasiado tarde para que se haga justicia cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Esta evolución de la justicia alemana, de la negación a la confrontación gradual, ofrece lecciones importantes sobre cómo las sociedades afrontan el trauma histórico. El silencio puede traer una paz temporal, pero solo la verdad puede traer una reconciliación genuina. Berlín 2024. En el Memorial del Holocausto, un guía explica a un grupo de estudiantes cómo funcionaba el sistema de campos de concentración nazi. Entre los nombres mencionados se encuentran comandantes que murieron ancianos y libres en Sudamérica, otros que fueron juzgados apenas en la década de 1980 y algunos que nunca han sido encontrados. ¿Cuántos siguen vivos?, pregunta un estudiante. Es una pregunta difícil de responder. Para 2024, cualquier excomandante nazi tendría más de 100 años. La mayoría murió por causas naturales hace décadas, pero algunos casos siguen abiertos. El centro Simon Wiesenthal mantiene una lista de criminales de guerra nazis aún buscados. A partir de 2024, la lista contiene solo unos pocos nombres, todos con más de 100 años de antigüedad, todos presuntamente muertos, pero nunca confirmados oficialmente. El último juicio a un exfuncionario de un campo de concentración tuvo lugar en Alemania en 2020. Friedrich Karl Berger, de 95 años, fue deportado de Estados Unidos para enfrentar cargos de complicidad en asesinato en masa. Berger había trabajado como guardia en el campo de concentración de Neuengamme. Tras la guerra, emigró a Estados Unidos, donde vivió durante 75 años como ciudadano estadounidense respetable. Fue descubierto en 2018, gracias a una investigación en archivos alemanes digitalizados. El caso Berger ilustra cómo la tecnología moderna finalmente ha alcanzado a los criminales que escaparon durante décadas. Bases de datos digitales,
reconocimiento facial y análisis de ADN, herramientas que no existían en las décadas de 1940 y 1950, ahora nos permiten identificar a personas que cambiaron su identidad hace 80 años. Pero la pregunta más importante no es cuántos siguen vivos, sino cómo sus historias afectan a las familias y las sociedades en las que vivieron. El impacto en las familias. En 2019, un reportaje del periódico alemán Der Spiegel siguió a los hijos y nietos de antiguos comandantes nazis. Las entrevistas revelaron traumas familiares que persisten durante generaciones. María Schneider, nombre ficticio, hija de un antiguo comandante de Treblinka, descubrió la verdad sobre su padre recién a los 45 años, cuando los investigadores llamaron a su puerta en 1987. Toda mi vida se basó en una mentira, dijo. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevó a pescar, que me consoló cuando lloraba, este hombre había asesinado a niños de mi edad. María sufrió una depresión severa tras el descubrimiento. Se divorció de su esposo, quien no pudo soportar la revelación. Se mudó de ciudad 3 veces. Cambió de nombre 2 veces. Cargo con su culpa, dijo. Sé que es irracional. Ni siquiera había nacido, pero siento que tengo las manos manchadas de sangre. Esta culpa heredada afecta a cientos de familias en Alemania, Austria y otros países donde los antiguos nazis se establecieron después de la guerra. Los psicólogos han identificado un patrón. Los hijos de criminales de guerra nazis a menudo desarrollan depresión, ansiedad y problemas de identidad cuando descubren la verdad sobre sus padres. Algunos se convierten en activistas en memoria del Holocausto, intentando compensar los crímenes de sus padres mediante la educación. Otros se refugian en el silencio absoluto, cambiando sus nombres y cortando el contacto con sus familias. El impacto en las comunidades pequeñas ciudades de Alemania, Austria, Brasil, Argentina y Chile aún luchan con el legado de los antiguos nazis que vivieron entre ellas durante décadas. Villa General Belgrano, una ciudad de Argentina con una fuerte comunidad alemana, descubrió en la década de 1990 que varios de sus pioneros alemanes más respetados eran exoficiales de las SS. La revelación dividió a la comunidad. Algunos argumentaron que estos hombres se habían redimido tras décadas de servicio comunitario. Otros exigieron que sus nombres fueran retirados de placas y monumentos. El debate continúa hasta el día de hoy. En 2023, el Ayuntamiento de Villa General Belgrano finalmente retiró una placa en honor a un pionero alemán, quien posteriormente fue identificado como el excomandante de un subcampo de Dachau. En Brasil, la ciudad de Nova Europa, en el interior de Sao Paulo, enfrentó una situación similar. Varios inmigrantes alemanes que ayudaron a fundar la ciudad en la década de 1950 fueron posteriormente identificados como ex-nazis. Eran personas trabajadoras y honestas que contribuyeron al desarrollo de la ciudad, dijo un residente mayor. Es difícil conciliar eso con lo que hicieron durante la guerra. Esta dificultad de reconciliación, como personas que han cometido atrocidades, pueden ser al mismo tiempo buenos vecinos, sigue siendo un desafío para comunidades de todo el mundo. La memoria en los museos. Los principales museos del Holocausto se enfrentan a dificultades para presentar las historias de los perpetradores. Durante décadas, el enfoque principal se centró en las víctimas y los sobrevivientes. Solo recientemente han comenzado a dedicar un espacio significativo a los perpetradores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Washington inauguró en 2019 una exposición titulada Algunos eran vecinos, colaboración y complicidad en el Holocausto. La exposición explora cómo la gente común se convirtió en cómplice del genocidio. Una sección específica se centra en los comandantes que escaparon tras la guerra. Las fotografías muestran a los mismos hombres con uniformes de las SS durante la guerra y décadas después, como respetables empresarios en Sudamérica. El impacto en los visitantes es profundo. Muchos se marchan cuestionando sus propias creencias sobre la moral y la responsabilidad individual. Es inquietante ver cómo gente normal puede hacer cosas terribles, dijo un visitante. Te hace preguntarte, ¿sería capaz de resistirme si estuviera en la misma situación? Esta reflexión personal es precisamente lo que los museos buscan provocar. El objetivo no es solo enseñar historia,
sino hacer que la gente reflexione sobre sus propias decisiones morales. La educación de las nuevas generaciones. En las escuelas alemanas, la historia de los antiguos comandantes nazis se enseña como parte obligatoria de la educación sobre el Holocausto. Sin embargo, los métodos han cambiado significativamente. En las décadas de 1970 y 1980, la atención se centró en la culpa colectiva alemana. Se enseñaba a los estudiantes a sentirse responsables de los crímenes de sus antepasados. Hoy, el enfoque se centra en la responsabilidad individual y las decisiones morales. Los estudiantes aprenden sobre perpetradores específicos para comprender cómo la gente común se vuelve cómplice de atrocidades. No queremos que se sientan culpables por el pasado, explicó un profesor de historia. Queremos que comprendan sus responsabilidades en el presente. Este enfoque parece más eficaz. Las investigaciones demuestran que los estudiantes alemanes actuales tienen una comprensión más profunda del Holocausto que las generaciones anteriores, pero también son menos defensivos y están más dispuestos a debatir el tema. La cuestión de los juicios finales, ante la inminente muerte de los últimos presuntos criminales de guerra nazis, surge la pregunta: ¿tiene sentido seguir investigando y juzgando a los centenarios? Los argumentos a favor son claros. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La justicia debe administrarse independientemente de la edad del criminal. Los juicios tienen un valor educativo y simbólico. Los argumentos en contra también son válidos. La mayoría de los centenarios están seniles o moribundos. Los juicios son costosos y consumen recursos que podrían destinarse a combatir los delitos actuales. Las verdaderas víctimas ya han fallecido. El centro Simon Wiesenthal mantiene su postura. Seguiremos buscando hasta encontrar al último. Es una cuestión de principios. Pero incluso el centro reconoce que el trabajo está llegando a su fin. Dentro de unos años, todos los posibles criminales de guerra nazis estarán muertos. El futuro de la memoria. Con la muerte de los últimos perpetradores y sobrevivientes, ¿cómo mantendrá la sociedad viva la memoria del Holocausto? La respuesta está en la tecnología y la educación. Los museos están creando archivos digitales masivos, testimonios en video, reconstrucciones de realidad virtual, inteligencia artificial que permite a las personas hablar con los supervivientes fallecidos. Pero la tecnología no basta. Es necesaria para mantener la conexión humana con la historia. Por eso las historias de los perpetradores siguen siendo importantes. Demuestran que el mal no es abstracto, tiene rostro, nombre y dirección. Y podría estar viviendo justo al lado. Esta es quizás la lección más importante de los excomandantes nazis, que vivieron una doble vida durante décadas. Nuestra capacidad de autoengaño es infinita. Nuestra capacidad de justificar actos terribles es aterradora. Pero nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal permanece intacta, incluso en las circunstancias más extremas. Buenos Aires, 2024. Un cementerio en el barrio de Chacarita. Una sencilla lápida marca la tumba de Heinrich Müller, 1918-1989. Querido esposo y padre, no hay flores frescas. Nadie lo ha visitado en años. Los nietos que adoraban al abuelo Heinrich descubrieron hace 2 décadas que no era un vendedor de seguros jubilado. Era uno de los hombres más buscados de la historia. Esta lápida anónima cuenta una historia que se repite en cementerios de 3 continentes. Los hombres que orquestaron el mayor crimen de la historia de la humanidad yacen en tumbas comunes, rodeados de otros inmigrantes alemanes que construyeron vidas normales en Sudamérica. La ironía es devastadora. Mientras millones de víctimas del Holocausto fueron incineradas y sus cenizas esparcidas a los vientos, muchos de sus asesinos descansan en tumbas marcadas en cementerios respetables con sus nombres falsos tallados en mármol. Esta es la realidad última de la historia de los excomandantes nazis. La mayoría murieron libres, en paz, rodeados de familias que los amaban y comunidades que los respetaban. Las crueles matemáticas de la justicia. Las cifras finales son devastadoras para cualquier concepto de justicia. De los aproximadamente 6.000 oficiales que comandaban campos de concentración, subcampos y centros de exterminio nazis, alrededor de 1.000 personas murieron durante la guerra o en los primeros meses después de la derrota. Aproximadamente 800 fueron capturados y juzgados por los aliados
entre 1945 y 1949. Alrededor de 200 fueron juzgados por tribunales alemanes entre 1950 y 2020. Más de 4.000 nunca fueron juzgados. Esta estadística significa que más del 65% de los comandantes nazis escaparon completamente de la justicia. Pero las cifras solo cuentan una parte de la historia. Incluso entre los juzgados, las sentencias solían ser leves y rara vez se cumplían en su totalidad. Franz Stangl, responsable de la muerte de 900.000 personas, cumplió solo 19 años de prisión en Brasil antes de ser extraditado y murió pocos meses después de ser sentenciado en Alemania. Gustav Wagner, el carnicero de Sobibor, vivió 35 años libre en Brasil y murió antes de ser juzgado. Walter Rauff, inventor de los camiones de la muerte, murió como un respetado hombre de negocios en Chile después de 26 años de prosperidad. Cientos de otros vivieron décadas como ciudadanos respetables, muriendo pacíficamente en sus camas, sin haber pagado jamás por sus crímenes. Las consecuencias del olvido. Este fracaso de la justicia tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de las víctimas directas del Holocausto. En primer lugar, sentó un precedente peligroso. Los crímenes masivos pueden quedar impunes si los perpetradores logran escapar y esconderse el tiempo suficiente. Este precedente fue observado con atención por dictadores y criminales de guerra en conflictos posteriores. Si los comandantes nazis pudieron escapar, ¿por qué no? Pol Pot, responsable del genocidio en Camboya, vivió libre en la selva durante décadas, antes de morir por causas naturales, y nunca fue juzgado. Radovan Karadzic, responsable del genocidio en Srebrenica, se ocultó durante 13 años como terapeuta alternativo en Belgrado antes de ser capturado. La lección aprendida fue clara. Si logras esconderte durante suficiente tiempo, el mundo acabará olvidando. El impacto en la sociedad alemana. El fracaso de la justicia de la posguerra dejó profundas cicatrices en la sociedad alemana que persisten hasta el día de hoy. Durante décadas, la línea oficial alemana fue: fuimos engañados por los nazis. Nosotros también fuimos víctimas. Esta narrativa de victimización colectiva ha permitido que una sociedad entera evite afrontar su responsabilidad por los crímenes cometidos en su nombre. Solo en la década de 1960, una nueva generación comenzó a cuestionar esta versión oficial, descubriendo que muchos de sus profesores, jueces, médicos y empresarios habían participado activamente en el régimen nazi. Este descubrimiento tardío creó traumas generacionales que la sociedad alemana todavía está procesando. Las familias quedaron destrozadas cuando los hijos descubrieron la verdad sobre sus padres. Las universidades quedaron paralizadas por las protestas estudiantiles que exigían el despido de exprofesores nazis. El movimiento de 1968 en Alemania fue fundamentalmente una revuelta contra la generación que había participado en el nazismo y luego había pretendido que nada había sucedido. Pero incluso esta confrontación fue incompleta. Muchos exnazis ya habían muerto cuando finalmente fueron expuestos. La sociedad alemana nunca tuvo la oportunidad de reflexionar plenamente sobre su pasado. Lecciones para el presente. Hoy, mientras presenciamos conflictos en Ucrania, Myanmar, Tigray y otros lugares donde se cometen crímenes contra la humanidad, la historia de los excomandantes nazis ofrece lecciones cruciales. Lección 1. La justicia demorada a menudo es justicia denegada. Esperar décadas para procesar a criminales de guerra les permite escapar o morir impunemente. Segunda lección. La responsabilidad individual no desaparece porque alguien siguió órdenes o no tuvo otra opción. Todos tenemos opciones morales, incluso en sistemas autoritarios. Tercera lección. Las sociedades que no afrontan sus propios crímenes están condenadas a repetirlos. Olvidar no trae paz, sino repetición. Cuarta lección. La capacidad humana de racionalización es infinita. Quienes cometen atrocidades pueden convencerse de que fueron buenas personas en circunstancias difíciles. Quinta lección. La banalidad del mal es su característica más peligrosa. Los peores crímenes no los cometen monstruos, sino gente común que toma decisiones terribles. La cuestión de la memoria. Con la muerte de los últimos perpetradores y sobrevivientes del Holocausto,
nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo mantenemos viva la memoria cuando ya no hay testigos vivos? La respuesta tradicional son los museos, los monumentos y los libros de historia. Pero estos enfoques tienen limitaciones. Los museos se pueden visitar o ignorar. Los libros se pueden leer o dejar en la estantería. La verdadera preservación de la memoria ocurre cuando las lecciones del pasado pasan a formar parte de la conciencia moral de las nuevas generaciones. Y aquí reside el peligro del olvido. Si no entendemos cómo la gente común se convirtió en asesina en masa, si no entendemos cómo sociedades enteras se hicieron cómplices del genocidio, estamos condenados a repetir los mismos errores. El resurgimiento del extremismo. En 2024, los partidos de extrema derecha cobran fuerza en toda Europa. Los políticos niegan o minimizan el Holocausto. Las teorías conspirativas culpan a las minorías de los problemas sociales. El discurso de odio se normaliza en las redes sociales. Esto no es casualidad. Es una consecuencia directa de no haber abordado adecuadamente el legado de los crímenes nazis. Cuando los criminales de guerra salen impunes, cuando las sociedades no asumen la responsabilidad de sus crímenes, cuando la historia se olvida o se distorsiona, el terreno se vuelve fértil para que se repitan los mismos horrores. Los nombres han cambiado, los métodos han evolucionado, pero los patrones siguen siendo los mismos: culpar a las minorías de los problemas sociales, deshumanizar a grupos específicos, usar la violencia para resolver problemas políticos. La responsabilidad de las nuevas generaciones. Los jóvenes alemanes, brasileños, argentinos y chilenos que descubren que sus abuelos o bisabuelos fueron criminales de guerra nazis se enfrentan a una elección. ¿Cómo lidiar con ese legado? Algunos eligen el silencio, prefieren olvidar y seguir adelante. Es una reacción natural y comprensible. Otros optan por la acción. Se convierten en activistas de la memoria, educadores e investigadores. Dedican su vida a garantizar que los crímenes de sus antepasados nunca se olviden ni se repitan. Esta segunda opción es más difícil, pero también más necesaria. Es la única manera de transformar la vergüenza en responsabilidad y la culpa en acción constructiva. La lección final. Retrocedamos a aquella mañana de 1965 en Buenos Aires. Heinrich Müller se dirigía a la panadería. Los vecinos saludaron al amable vendedor de seguros alemán. Nadie sospechaba que estaban hablando con uno de los hombres más buscados de la historia. Esta escena se repitió miles de veces en docenas de países durante décadas. Excomandantes nazis viviendo una doble vida perfecta, esposos cariñosos que habían supervisado asesinatos en masa, padres cariñosos que habían enviado a sus hijos a las cámaras de gas, abuelos bondadosos que guardaban secretos inimaginables. ¿Cómo fue esto posible? La respuesta reside en la casi infinita capacidad humana para compartimentar, nuestra capacidad de separar diferentes aspectos de nuestra personalidad, ser un monstruo en un contexto y un santo en otro. Esta habilidad no es intrínsecamente mala, es lo que permite a los soldados funcionar en las guerras y luego regresar a casa como padres amorosos. Es lo que permite a los médicos descuartizar cuerpos humanos en el hospital y luego cocinar para sus familias. Pero también es lo que permitió a los comandantes nazis organizar el exterminio de millones de personas por la mañana y jugar con sus hijos por la noche. La lección no es que estas personas fueran monstruos únicos. La lección es que todos tenemos la capacidad de compartimentar y, por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de supervisar nuestras propias decisiones morales. El llamado a la acción. Si hay un mensaje que debería sobrevivir a este guión, es este. La responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad no recae solo en los autores directos. Recae en toda sociedad que permite, fomenta o simplemente ignora el sufrimiento de otros seres humanos. Los excomandantes nazis que murieron en libertad no escaparon simplemente por su inteligencia o suerte. Escaparon porque sociedades enteras decidieron que era más fácil olvidar que afrontar las dolorosas verdades. Esta decisión social de olvidar tiene consecuencias que van mucho más allá de las víctimas directas. Sienta precedentes, normaliza la impunidad, abre el camino a nuevos crímenes. Por lo tanto, la historia de los excomandantes nazis no es solo historia, es una advertencia, es un llamado a la vigilancia, es un recordatorio de que nuestra responsabilidad moral
no termina cuando ignoramos el sufrimiento ajeno. Cada generación se enfrenta a decisiones morales que definen su carácter. Nuestra generación se enfrenta a genocidios en Ucrania, Myanmar y Tigray. Se enfrenta a campos de concentración para uigures en China. Se enfrenta a la normalización del discurso de odio en las redes sociales. ¿Cómo responderemos? ¿Elegiremos la comodidad del olvido o la dificultad de la responsabilidad? La historia de excomandantes nazis nos muestra a dónde nos lleva la primera opción. Depende de nosotros decidir si tenemos el coraje de tomar la segunda. El gancho para el próximo episodio. La historia que hoy contamos se ha centrado en los comandantes, los hombres en la cima de la jerarquía del campo de concentración. Pero ¿qué hay de los miles de soldados rasos que ejecutaron directamente las órdenes de exterminio? ¿Qué pasó con los guardias que operaban las cámaras de gas? ¿Con los soldados que llevaron a cabo las ejecuciones masivas? ¿Con los oficiales que organizaron las deportaciones? Sus historias son aún más inquietantes porque muestran cómo personas completamente normales, sin autoridad especial ni motivación ideológica extrema, se convirtieron en asesinos en masa y luego regresaron a casa como si nada hubiera pasado. En el próximo episodio, descubriremos cómo viven hoy los ex soldados nazis, los hombres que apretaron el gatillo, cerraron las puertas de las cámaras de gas y metieron a familias enteras en vehículos de deportación. Prepárate para un viaje aún más inquietante a través de la banalidad del mal, porque si los comandantes fueron los artífices del horror, los soldados fueron sus herramientas, y las herramientas no piensan, solo obedecen. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo decenas de miles de asesinos comunes lograron reconstruir sus vidas como ciudadanos respetables. La respuesta cambiará tu percepción de la naturaleza humana, la responsabilidad individual y los peligros de la obediencia ciega. La memoria es nuestra única arma contra la repetición de la historia. Úsala. Comparte este conocimiento. Mantén viva la vigilancia moral que nuestros antepasados abandonaron. Porque cuando olvidamos el pasado, no solo traicionamos a los muertos, traicionamos a los vivos que aún pueden salvarse. Hoy conocemos las historias de los perpetradores, hombres que causaron un sufrimiento inimaginable y luego vivieron en libertad. Pero hay otra cara de esta historia que necesita ser contada, la de los sobrevivientes, personas que pasaron por los mismos campos, sufrieron a manos de estos comandantes y tuvieron que reconstruir sus vidas tras el trauma. ¿Cómo siguieron adelante? ¿Cómo lidian con los recuerdos? ¿Cómo viven sabiendo que muchos de sus torturadores murieron libres? Haga clic en el video que se reproduce ahora en pantalla y descubra las historias de coraje, resiliencia y humanidad que emergen de las cenizas del horror.